Hola a todos, bienvenidos a Santos en Camino. Hoy tenemos una persona súper especial. O sea, normalmente siempre digo que todo el mundo es súper especial, pero es que aquí tenemos... bueno, es que lo tengo que decir, ¿vale? Porque es que estamos aquí de chatting. Pero, o sea, ¿cómo se siente? Es que no se me puede decir a nadie todavía. ¿Cómo se siente tener un hermano Ya, que es siervo de Dios? ya. No, la verdad es que, o sea, mucha gente me lo pregunta y es, sí, surrealista, pero, o sea, es normal, no es normal, pero yo creo que al final te acostumbras a todo. Eso de que no conoces a alguien y te preguntas sobre tu hermano o sabe cosas de tu hermano, incluso de ti, porque ya pues, hay 2 documentales en YouTube, hay 2 libros, no sé qué. Entonces, hay mucho, o sea, saben mucho de ti. Yo creo que como mi hermano Pedro desde la enfermedad, o sea, Vale, un siempre... momento, es que estamos aquí, la gente debe estar escuchando esto en plan ¿de quién hablamos? Claro, ya. Él es Carlos Ballester, hermano Perdón, de Pedro perdón, he Ballester, que lo arrancado. tenemos aquí. No pasa nada, porque así la gente se queda en plan ahora quiero saberlo todo, ¿sabes? Ya. Pero bueno, sí. Entonces, sí, mi hermano Pedro, que eso, que antes de ayer ya le hicieron Siervo de Dios, pues saben mucho de él, pues porque en su vida, ¿no? Pues, y en su enfermedad, pues ya fue todo muy público, ¿no? Como que Pedro era, y es bueno, ahora está en el cielo, ¿no? Pero era un tío pues, muy abierto a todo, quería, pues, toda su enfermedad compartirlo, o sea, que fuera normal dentro de lo anormal que era. Y eso era pues, parte de eso y él sabía que podía ayudar a mucha gente, pues también compartir eso con los demás. Entonces se normalizó eso de tener mucha gente por casa o en el centro, no sé qué. Entonces, por ejemplo, cuando durante los 3 años de enfermedad de Pedro, la puerta de casa nunca lo cerrábamos con llave. Ya la gente podía entrar, estábamos comiendo y mi tío Benjamín o amigos de Greygas, no sé qué, entraban, pues, ¿qué tal? Estamos aquí, no sé qué. Y no sé, en esos 3 años, pues así era el ambiente. Por eso no me resulta raro, ¿sabes lo que Ya. te digo? Que fue como una transición normal de uno a otro, después de la muerte y antes. Qué fuerte. Pues bueno, a ver, ahora hemos hecho ¿no? este impasse porque la noticia ha sido muy reciente, súper providencial además, y providencial que también estés aquí. Ya. Porque es verdad que, bueno, para quien no lo haya visto, os podéis ir a la temporada 1 con Miguel, que Miguel estuvo aquí la primera temporada ¿no? Y contaba que su conversión ¿no? Se dio pues a raíz de Pedrito. Entonces me parecía súper providencial porque Marcos, que también está ahí, que hay que mencionarlo también, pues fue el que, ¿no? Cuando hablábamos del podcast con Miguel, pues él me dijo, pues mi primo. Ya. Entonces, a raíz de eso, ¿no? Pues se dio que al final pues, has acabado viniendo aquí y me parece que es toda intercesión, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ahora podemos sí, como que nos cuentes tú tu Venga, historia familiar. sí. Pues yo, o sea, es verdad que me han invitado a ya varias charlas, estoy un poco acostumbrado a un poco contar mi rollo, entonces o sea, que me paréis, que No, digáis, ¿sabes? tú, free, Sí, feel ¿no? free, Aquí no feel hay, free. sí. Pues yo suelo empezar pues explicando pues quiénes somos, un poco pues eso, mi madre es de Sevilla, se nota un poco por mi acento que yo también vivo ahí, me he casado con una sevillana y tengo un hijo sevillano, pero yo en verdad soy guiri, yo nací en Manchester en el 97, que cuando voy por ahí diciendo charlas y tal, en los colegios todo el mundo me dice en plan, ah, qué viejo, tal, y yo todavía me siento Perdona, jovencito, no sé qué, pero vaya. yo tengo una más que Entonces, tú. sí, exactamente. Pero bueno, no, entonces eso, yo el 90, mayo del 97, Pedro, mi hermano mayor, mayo del 96 y Javi, mi hermano chico, del 99. Entonces mi padre es de Mallorca y toda mi familia vive aquí por parte de padre, excepto uno que está en Manchester, pero bueno. Y nada, entonces mi padre conoció a mi madre ahí, él fue a estudiar, o sea, estudió medicina en Zaragoza, mi padre y tal, y se fue para allá a trabajar. Y conoció a mi madre en la ciudad más romántica del mundo, que es Manchester. No es París, no es tal, no, eso es todo mentira. Tenéis que ir a Manchester, que no tenéis pareja, ir para allá. Y sí, fue así curioso que era pues a través de una amiga, no sé qué. Y se conocieron y ahí pues se casaron 2 años más tarde en Sevilla y nos criamos ahí toda la vida, básicamente.
se puede decir que nuestra casa era una embajada de España en Manchester, ¿no? Porque pues teníamos en nuestra casa pues teníamos una Virgen de los Reyes, celebrábamos los santos, ¿no? Además de los cumpleaños, pero más bombo era yo creo los santos, nuestros santos, ¿no? San Carlos, no sé qué. Merendábamos, que los ingleses decían, ¿esto qué es? ¿Cómo es que no estamos cenando a esta hora, ¿no? Cuando los amigos venían y era la hora de la merienda y era en plan, no, obviamente un chocolate con pan que me está contando ahora una cena, ¿sabes? Un roast beef y esas cosas, no, no. Y mi madre siempre, o sea, mis padres sí, son españoles ahí y también nuestros amigos ahí en Manchester y en Inglaterra sigue habiendo, ¿no? Pero antes yo creo que más, por el tema de la Unión Europea y todo, muchas familias españolas, entonces nos juntábamos mucho, entonces era como, o sea, obviamente estábamos con ingleses también, no era solo con españoles, pero nos juntábamos mucho con los españoles, entonces eso. Eh, entonces, eso. Y Pedro, en todo esto, en el colegio y tal, pues yo creo que tú cuando conocías a Pedro, o sea, da igual la edad, yo creo que una de las cosas que destacaría de él, primero de todo, yo creo, es su inteligencia. Yo creo que era un chico pues muy, muy inteligente. Hay una generación de los primos, de mis primos, que son tres, que es la hermana de Marcos, Laura, un primo otro se llama Pedro también, y mi hermano Pedro. Los tres son del mismo año y los tres son de verdad superdotados. Y no sé qué pasó ahí en ese año, que bebieron las madres o algo pasó ahí, pero que sí, entonces muy inteligente, pero no era una inteligencia, yo lo explico así, que no era, tú no conocías a Pedro y era en plan, yo lo sé todo, ahora he sacado estas notas, tú, ¿sabes? Yo, blow me, ¿no? Que yo sé más que tú y no puedo estar contigo, no sé qué, o no era, yo lo demuestro, sino era una inteligencia como sutil. Hablabas de ciertos temas y él, pues por interés, por A, por B, lo había leído antes y estaba ahí, esa información, y hacía conexiones y tal, y esto le ayudó a tener amigos de muchos tipos, ¿no? De distintos backgrounds, digo, ¿no? De que venían de muchas partes del mundo. En Inglaterra, en Manchester, hay gente de todos lados, de China, Hong Kong, de África, Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Etiopía, no sé qué, Américas, o sea, Manchester y Londres, ¿no? Como que ahí se cruzan todo el mundo, ¿no? Entonces Pedro, con esa inteligencia y ese inquietud por saber más, pues podía conocer a mucha gente y tenía amigos de todo tipo. Entonces venía uno de Nigeria y decía, tú, pues, ¿cómo te llamas? Pues, no sé qué, fulanito. ¿De dónde eres? ¿De Lagos? Porque era el capital de Nigeria, se sabía todos los capitales de todos los países, ¿no? De Etiopía y tal. Y, pues sí, soy de Lagos o tal. Y eres de esta tribu, de Eroba o de Ubuntu, no sé, no me sé la tribu, me lo acabo de inventar un poco. Pero que se sabía eso, los tribus, los idiomas, la geopolítica de aquel entonces, ¿sabes? Se interesaba mucho por eso. Entonces, una persona que está en un país ajeno, que a lo mejor él es negro y pelo blanquito, en plan, este blanquito, ¿cómo sabe, no? Claro, Esto claro. de mi país o de mi cultura o de mi tal. O sea, qué bien, ¿no? Qué curiosidad, qué tío más interesante. Entonces, y ahí entablaban una amistad, empezaba una amistad y Pedro tenía muchas de estas amistades por ahí y nos llegó una carta después de, bueno, os contaré todo el tema, ¿no? Pero creo que destaca un poco que nos mudamos muchos sitios, ¿no? Y en el primer sitio donde estuvimos, o sea, nos mudamos porque mi padre es cirujano. Yo salto un poco, ¿eh? A lo mejor se Sí, tendrá sí, salta, que... Pero salta. bueno, Te seguiremos. exactamente. Entonces, mi padre médico se mudaba mucho de hospital, entonces, y íbamos con él, ¿no? Pero estuvimos en Manchester en un colegio de primaria ahí, St. Catherine's, que estuvimos, Pedro, hasta los 7 8 años, ¿vale? Pero a lo mejor eso, que empezó el colegio a los 5 7 3 años, pero y de infancia, o sea, primaria, de primero a tercero de primaria. Y hizo un amigo ahí irlandés, Kieran, que cuando ya después de fallecer Pedro nos escribió que era su mejor amigo y mantuvo esa relación, esa amistad. Eso es muy heavy, no es normal que, además que Pedro le costaba un poco eso del WhatsApp y mails o tal, tampoco era su punto fuerte, no era
el chico más social, Instagramer o tal. Tuvo Claro, Facebook, obviamente, ¿no? En su día y tal, pero no era el popular, ¿no? claro. Era un, podía estar aquí entre nosotros y no destaca, pero todo el mundo quiere estar con él, ¿sabes lo que te digo? Claro. Entonces, eso, tenía esa inteligencia, esa amistad, amigos de todo tipo. También creo que era muy bueno en tener amistades con gente que tradicionalmente sería como los rejects, ¿no? Sí. Los apartados, Los ¿no? Los apartados como... del colegio, no sé qué, pues porque Pedro, pues como le interesaba gente de todo tipo y de todo, pues se juntaba con ellos. Obviamente también tenía, los chulos también eran sus amigos, ¿no? Él tenía amigos en todos lados. Entonces en el colegio, por ejemplo, había uno que era muy amigo suyo, esto ya un poco más de mayor, que se llamaba David, que su madre era sacerdotesa de la iglesia anglicana, eso es curioso, ¿no? Eh, y este tenía un poco pensamiento curioso, pensaba que la iglesia anglicana de la alta iglesia básicamente era católico, porque el papa no se pronunció ex catedral, no sé qué, entonces este es un tío muy listo, como que tenía movida de, no sé, aplicaba en sus teorías y decía que básicamente que era católico y Pedro en plan, no, pero bueno, con cariño y con tal, ¿no? No, tenía muy buena amistad y relación y este hombre, pues yo creo que tenía un poco problemas sociales y tal, estaba, o sea, le costaba un poco, pero Pedro le invitaba pues a ir también al club del Opus Dei, a Greygarth, que lo tengo aquí, por eso traigo este jersey, el jersey, eso que íbamos cada fin de semana a un trayecto bastante largo, a lo mejor de 40 minutos, una hora en coche, cuando vivíamos en Huddersfield, Manchester, invitaba a este chico a ir con nosotros en el coche, a ir para allá, que era un sacrificio, en plan, que no era, o sea, era un amigo, vale, pero no era un tío fácil. Claro. Y me acuerdo, por ejemplo, en un trayecto de estos de una hora, quería aprender español este hombre, y mi madre, que es profesora de español, preguntando todo el rato, en plan, pero, ¿cómo se dice? Perro, perro, y no podía, la R no le salía y nunca le iba a salir. Y nosotros en plan, no te preocupes, David, no pasa nada, dilo pelo, no pasa nada, es un pelo, no pasa nada. Y, y entonces así era el tema, ¿no? Y nada, y también Corta, corta, no es broma. aquí. O también, por ejemplo, ya he hecho también más de mayor en Huddersfield, que había un chico que era el hermano pequeño de una familia, pero se veía que había mucha diferencia de edad y jugaba baloncesto solo, no sé qué, y Pedro le veía por la calle y decía, este chico, tío, pobrecillo, vamos a jugar con él. Y jugaba con él y ya cuando Pedro tenía que estudiar o no sé qué, pues nosotros entraba en casa y decía, Carlos, te toca, ¿no? Y nos obligaba un poco a ser generosos, a decir, venga, vamos a jugar con él y tal. Y, y eso muchas amistades de todo tipo. Había uno que sale en el documental Lori, que es ateo también, tenía sus debates y sus conversaciones con él y le invitaba mucho a casa y yo te prometo, este chico no le daban de comer en su casa, porque cuando iba a venir a la casa, yo en plan, mamá, esconde la leche, que es que se lo acaba el tío. Todo un litro entero de colacao, y yo en plan, madre mía, este tío grande, ese tu mamá en el sofá después, en plan, wow, vaya comelona, se come bien aquí, yo ya, me he enterado, yo ahí en la esquina comiendo las migas del niño, ¿sabes? Vaya, y... Pero sí, y así era Pedro, ¿sabes? Y ahora después os cuento una anécdota, pero que pegará después de explicaros un poco, pues eso. Su inteligencia, amistad, deportes, era bastante, le gustaba deportes más, de, sí, no era muy buen futbolista, digamos, no es que destacaría en eso, pero con sus amigas y tal, pues, ¿sabes? Le echaba huevos y tal, y le gustaba, pero más, el tenis le gustaba mucho, tenía un buen saque, me acuerdo que le daba mucho al saque, al topspin, ¿no? En plan, tal, porque así botaba la pelota y no llegaba y tal, y le gustaba eso. Pero bueno, yo le hacía correr un poco y ya le ganaba, ¿sabes? Eh,
tenía la naturaleza, pues eso, teníamos pues, peces, bueno, él tenía peces, hámster, conejos inseparables, que de vez en cuando llegábamos a casa y el pececito estaba flotando y él, bueno, no sé lo que habrá pasado, a lo mejor se habrá atacado, no sé qué, y él ahí. Pero sí, le encantaban los animales y cuando venía aquí a Mallorca, yo no sé, o sea, a mi padre le quiero mucho, es muy bueno, pero yo creo que está un poco loco, porque darle a un niño de 7 años un arpón de regalo, tiene que estar un poco yo, no sé dónde vino, pero bueno, le dio un arpón y Pedro feliz, con sus, ¿no?, aletas ahí entrando en el agua, todos los guiris en plan, oh my gosh, are you crazy? No sé qué, ¿quién es ese, tío? Policía, policía. Y él en plan, no, tranquilo, ¿sabes? O sea, sí, exactamente, ¿qué? Eh, entonces, pues entrando en el agua y literal, pez en el agua, le encantaba y estaba ahí horas con, ¿no? Y me acuerdo, esa primera vez que era en Canadá, Canadá, no sé cómo se dice así, Sí, sí, o Canadá. y, y entró tal y pescó una vaca, Sí, un pez de esos que sí, salen siempre, siempre salen estos y es como, ah, una vaca. sí, Como que una vaca, pero el tío súper feliz, en plan, ay, pesca una vaca, tal, no sé qué. Y con 7 años, y desde aquel verano, pues ya cada momento que venía a Mallorca era en plan, ¿dónde está el arpón? ¿Dónde está el arpón? Que vamos a ir a pescar. Y le encantaba, le flipaba eso. Y entonces, pues eso, naturaleza, deporte, era también, hombre, un chico guapo. Yo creo que eso, las niñas ahí en Inglaterra le encantaba. Me acuerdo que decían, ay, me encanta tu piel, que es moreno, no sé qué. Claro, pues las niñas ahí todas blancas, que por la mañana se maquillaban así, literal, ¡puf! Todo, todo súper maquillado. Y claro, Pedro con 3 rayos de sol ya estaba negro, ¿sabes? Entonces, pues. Y nada, y pasaban los años, eso, en su infancia íbamos por el club, o sea, yo voy a explicar un poco qué es el Opus Dei, a ver si hay gente que Claro, no, claro, ¿no? claro. Pues mis padres son supernumerarios del Opus Dei. El Opus Dei es un movimiento dentro de la iglesia que básicamente busca la santidad en medio del mundo, o sea, no tienes que retirarte como, ¿no?, los monjes, monjas, que es muy bueno, obviamente que cada uno tiene su camino, no sé qué, pero esta vocación es tú estar en tu sitio y santificar tu trabajo y rezas y En lo ordinario. en lo ordinario, exactamente. Entonces eso es los Opus Dei, mis padres son supernumerarios y ellos iban a medios de formación en los centros de la obra en Manchester y nos llevaban a nosotros, que había un club para niños jóvenes y íbamos para allá también y Pedro le gustaba mucho. Es verdad que ya llega a una cierta edad que ya no es tan guay, ¿no? Mítico a los 12, 13 años, ya miras al monitor y es un poco viejo y tal, ya no es tan chulo. Ya los planes de ir a, no sé, fútbol, tal, ya no molan tanto porque descubres lo que son las niñas y otros planes, pero nos gustaba mucho. Es verdad que me acuerdo a esa edad, mi madre, veníamos de incluso más lejos, de Harrogate, y era 1 hora y media en coche. Y mi madre, nos conducíamos y nos quedábamos en la casa de una amiga de mi madre a dormir cada semana porque si no era tanta paliza, 1 hora y media, club, tal, cena 1 hora y media de vuelta, que solíamos quedarnos de sábado a domingo en esta casa. Y mi madre en una de esas veces dijo, oye, pero ¿vosotros queréis venir? Plan, no solo voy yo porque tengo que ir yo y tenéis que venir conmigo porque sois mis hijos, sino queréis venir y tal. Y me acuerdo que mi hermano Pedro y nosotros lo hablábamos y decidimos que sí, que aunque no era ya lo más guay, los planes, no sé qué, que nos venía bien, porque nos gustaba eso, pues confesión y las charlas nos venía bien, ya, pero eso lo movió más Pedro con su madurez y tal, pues sí, porque tampoco era un tío, no destacaba no era un tío piadoso en el sentido de sacaba el rosario y hominy, hominy. ¿Sabes lo que te digo? Que no. Pero sí, naturalmente, estaba cada vez en su vida y se iba acercando a Dios, ¿sabes?
en el club, en casa. Nosotros, pues, es verdad que rezamos el rosario en familia cada día, que eso nos ayudó mucho. Y porque porque era como cenar, hablamos un poco del día, no sé qué, y un misterio del rosario. Y a lo mejor en ese misterio es un misterio de 20 minutos, porque hablábamos dos Ave María y preguntábamos algo, no sé qué o tal, y hablábamos y sacábamos temas, y mis padres pues ahí escuchando, respondiendo y tal, y fue como rollo tertulia, catequesis, oración muy natural, porque al final 3 varones, 3 hijos con sus inquietudes, con sus cosas, y mis padres ahí nunca nos sentimos en plan machacados, sino al revés, muy Libres. libres, sí, de preguntar y no sé qué y tal. Y ahí mis padres, yo enhorabuena, lo hicieron muy bien por hacerlo así, muy natural, ¿sabes? Como se respiraba un ambiente muy natural. Obviamente de vez en cuando mi madre, cuando se enfadaba, y es sevillana y machaca y tiene un carácter y nos hablaba y nos machacaba un poco, pero de normal no, de normal era muy natural. En fin, entonces eso, pasaban los años y tal, y un evento muy así impactante en la vida de Pedro fue cuando venimos aquí a Mallorca a vivir, que Pedro estaba en tercero de la ESO y llegamos aquí y fuimos al colegio de Yaut, que nos encantó. Nunca habíamos ido a un colegio de ese estilo, en plan, todos chicos, católicos de verdad, digamos, o sea, que lo tomaba en serio, porque es que en Inglaterra los colegios que habíamos ido hasta aquel entonces eran o ateo o católico así, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque se hablaba tanto de Alá y Buda y Mahoma y tal, que de Jesucristo y la Virgen María. Y no lo daban importancia y yo en esos colegios a mí como que me machacaban por mi fe más que en los colegios ateos, es curioso. Pero bueno, podríamos hablar de eso en otro podcast, Ya de ves, mis teorías y no sé qué, en fin. Pero bueno, entonces llegamos aquí y era en plan, wow, que esto, hay otros como nosotros que piensan un poco igual, familias como nosotros y tal, no, en Inglaterra no existe eso, ¿sabes? En Sevilla, que vengo de Sevilla, ¿no? Y Semana Santa y incienso por la calle y no sé qué, es que en Inglaterra las calles huelen a kebab, ¿sabes lo que te digo? No es lo mismo, y católicos hay muy pocos, y de esos claro. católicos que practican y tal, pues menos aún, y familias jóvenes que, o sea, yo veía a otros jóvenes en la iglesia y era en plan, ¿quién eres? ¿Sabes? ¿De dónde sales? ¿Sabes? ¿Qué haces aquí? En fin, entonces llegamos a este colegio y Pedro, un poco como lo de el buceo y el arpón, era pez en el agua, le encantó. Enganchó inmediatamente con los niños de su clase, con sus travesuras también, con todo. Y me acuerdo una vez, llegó una carta a casa y mi madre echó a temblar, en plan, Buah, Carlos o Javi, ¿qué han hecho ahora? Acabamos de llegar, no sé qué y tal, y empieza a leer. No, porque Pedro Ballester se ha escapado del colegio, ha ido con sus amigos a ver un castillo que estaba al lado, y Pedro lo cuenta súper feliz, en plan, sí, es que nos escapamos. Entonces, trepando de vuelta, el profesor estaba ahí en la verja y nos pilló y no sé qué, y lo cuenta como una misión militar, que es su vocación frustrada, ¿no? Yo creo que era el ser militar. Y el tío súper feliz, y mi madre, en plan, pero Pedro, tal, que tú eres el bueno, ¿qué haces? No sé qué, tal, esto tiene que ser Carlos, no sé qué, en fin. Y claro, entonces en el club, donde, por cierto, nosotros cuando venimos aquí al piso, buscamos primero el piso y después mi madre se enteró que el club donde, de los chicos estaba muro, o sea, pared con pared con nuestro piso. Entonces yo hacía así al muro y mi profesor de matemáticas me respondía. Y yo en plan, mierda, la hemos liado, ¿sabes? Qué Pero sí, fuerte. un ambientazo, la verdad es que súper bien. Y Pedro ahí tenía eso, el tercero era eso y tal, iba mucho, su vida de piedad, eso, poco a poco pues iba aumentando y tal, lo natural, ¿no? Y le iban hablando y eso, trato con la Virgen, con el Espíritu Santo, con San José, no sé qué, lo normal, ¿no? Bueno, normal, no es normal,
ojalá lo fuera y tal, pero dentro de estos ámbitos, poco a poco la vida de piedad va aumentando y claro, ahí le plantearon por primera vez lo que es la vocación, en plan, oye, tu camino al cielo, te veo un chico feliz, maduro, no sé qué, o sea, tú plantéatelo, porque sí. Y él pues se lo planteó y tal, y 2 años más tarde ya volvimos de Mallorca a Inglaterra y tal, y ya con 17 años más o menos, pues decidió entregar su vida a Dios siendo numerario del Opus Dei. Que esta vocación es, o sea, parte de ello es el celibato apostólico, que es que no te casas para estar disponible 100% al Opus Dei a que te manden y que hagas lo que el Opus Dei, ¿no? Su Necesite. mujer necesite y lo Sí. que haga. Yo lo explico así porque yo creo que se entienden más estas vocaciones si hablas como, si es una mujer, pues que lo podéis ser un hombre, y si es un hombre, pues que lo podéis ser una mujer, porque al final es así, te enamoras de Jesús y te entregas y ahí estás, ¿no? Al servicio. Y al servicio y lo podéis me diga, ¿sabes? Mi mujer, ¿sabes? Y nada, y Pedro vio esa vocación y dijo que sí y tal, y es curioso porque en esa edad, primero de bachiller y tal, yo le vi que había cambiado. Plan, este niño es el mismo, pero es diferente. Aquí hay algo curioso, no sé qué, tal. Es seguro que está conociendo una niña. Es que lo sabía, ¿sabes? En plan, además guapo, no sé qué, inteligente. Y yo que a mí me encanta, o sea, yo soy bastante cotillero. Esto no es muy bueno, es uno de mis pecados así más graves que tengo que confesarme regularmente. Cotillo. Es que me encanta. Pues soy maruja, es que soy maruja. Ahí todo el mix, ¿no? En plan, quién está con quién no sé qué, se ha Bueno, enamorado, tal, me encanta. En fin, entonces yo miraba a mi hermano, pensaba, pero ¿quién sería tal? ¿Por qué está cortado con esto y tal? Me inventaba mis películas y fue un poco así que yo estaba en un sofá y él estaba delante mío en otro sofá. Antes de ir al colegio rezábamos un poco, a lo mejor él 15 minutos y yo 10, siempre un poco menos, ¿no? Y entonces ahí pues Pedro me dijo, oye, Carlos, te tengo que decir algo. Y yo, Pedro, no digas nada, que es que lo sé lo que es, tal. No me lo tienes que decir, solo dime un nombre, tal, quién es, no sé qué. Y me dice, no, no es eso, tal. Y yo ya ahí caí y dije, anda, otra, pues, que eres numerario del Opus Dei y tal, sí, he pitado, o sea, es la frase que dice, ¿no? De me he unido al Opus Dei. Y ahí pues me alegré un montón, la verdad, me alegré muchísimo, pero a la vez pensaba, uy, ahora le voy a perder un poco en Navidad, en verano, las convivencias, no sé qué, tal. También una cosa graciosa que dijo que era no mushu. Mushu era nuestra palabra clave para niñas guapas, en plan, nos veíamos una niña guapa, en plan, mushu, mushu. Eh, y nada, entonces Pedro dijo eso y yo en plan, tal, jaja. Pero sí, entonces os digo esto de feliz, pero como agridulce, porque después os explico que fue dulce, todo dulce, no nada agri, ¿sabes? Que hay, después entendí varias cosas, entonces, en fin. Y ya llegamos a lo que es la universidad, que empieza, pues Pedro saca muy, muy buenas notas. Saca en Inglaterra es muy fácil, a ver, es muy fácil. Es fácil aprobar, es difícil sacar buenas notas. Pedro sacó muy buenas notas, además con más asignaturas de lo normal. Normalmente la gente escoge 3 asignaturas en bachiller o en selectividad, hacen 3 muy profundamente, pero bueno, 3 no es poco, aquí en España se hacen 7, 8, 9, 10 o algo así. Pues Pedro hizo 5 y sacó matrícula en todo, no sé qué, y va a Imperial College, London, que es en aquel día, y yo creo que todavía para ingeniería química es lo mejor del mundo, en Londres. Entonces, chulísimo, ¿no? En Londres, 18 años, tal, numerario, ¿no? La obra ahí pues, le pide mucho, tal, y él es súper feliz, está, o sea, ha florecido, ¿no? Lo que pasa es que durante las noches ya tenía tanto dolor que no dormía.
no dormía. Y no se quejaba, lo mencionaba en plan, oye, tengo molestias, no sé qué. Y me acuerdo que Pedro se tumbaba en el suelo y me decía, Carlos, písame, crújeme la espalda, no sé qué. Y yo en plan, encantado, ven para acá. Y yo le pisaba y tal, y le crujía la espalda y no sé qué. Pero ya eso fue un dolor que iba, ¿no?, incrementando más y más y más. Fue al osteópata que le pusieron bien la espalda, no sé qué. Pero bueno, no conseguía andar, ¿no?, con lo que era. Y ya aquí en Mallorca, esas navidades, el primer trimestre de la universidad, mi madre entra en el cuarto y le ve y tal, y está inflamado, su espalda, su cadera, tal, y dice, mira, esto no es normal. Y vamos a ir al hospital porque esto hay que verlo. Y claro, Pedro, en plan, no, es que vengo de Londres, he estudiado mucho, los exámenes, estoy cansado, déjame tal. Mi mamá, no, 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 firme, ella firme, ¿no? Y cuando ya fueron, es cuando le hicieron un rayo X y mi padre, siendo médico, lo vio del tirón. Y era un tumor de 1,5 litros. O sea, os podéis imaginar un cartón de leche, ¿no? Un poco más grande. En la cadera, en un sitio inoperable, que ya eso lo diagnosticaron como un osteosarcoma. Sarcoma es el tipo de cáncer, ¿no? Un cáncer agresivo, que cuando es con una persona joven, pues peor aún, porque los jóvenes, la gente joven tiene más Claro. actividad celular y no sé qué, ¿no? Y osteo es hueso, ¿no? Un cáncer de hueso, entonces dicen que de lo más doloroso, ¿no? De los cánceres más dolorosos. Y ahí lo tenía, que ya estaba empujando en la espina, por eso ya lo notaba y no sé qué, porque antes no, y por eso era tan grande, ¿no? Y claro, yo creo que Pedro lo había ido rezando antes, porque dijo una cosa cuando ya hizo la biopsia y tal, y se giró y lo dijo a mi madre, ¿no? En plan, oye mamá, yo he entregado mi vida a Jesús con mi vocación y Jesús premia a sus amigos con la cruz. Y así se fue a dormir, ¿no? Tan pancho. Y en plan, a mí me dicen eso y yo estoy por los suelos llorando, Claro. estoy fatal. Pero Pedro yo creo que ya poco a poco había ido, ¿no?, rezándolo, esta cruz que le iba pidiendo Jesús y él que sí, que vamos para adelante, que yo ya te he dado mi vida y voy y cada día, y así fue, desde que dijo que sí a su vocación hasta el día de su muerte, cada día iba diciendo que sí, ¿sabes? A cada cruz, cada cosa que Dios permitía que le iba quitando, pues decía que sí. Y pues por ejemplo, pues ya, bueno, ahora os explico. Bueno, en fin, le dicen este diagnóstico, pero cambia todo y no cambió nada. Pedro no quería ser el centro de atención y tal, entonces montábamos una fiesta de en plan, venga, vamos a animarle tal y no, no thanks, ¿sabes? En plan, sí, haced la fiesta vosotros, pero yo no quiero ser el centro de atención, no sé qué tal. Y él lo que quería más que nada es que todo el mundo siguiera con su vida, que obviamente que le iban a ver y tal, y él súper agradecido y le iba a recibir, y además muy felizmente en la universidad, cuando iba con los amigos al pub, todo el mundo, una cerveza, no sé qué, no sé cuánto, y él no le molaba tanto la cerveza, no sé cuánto, por las burbujas, no sé qué, y un amigo suyo le dice, oye, ¿por qué no pruebas un Jack Daniels con Coca-Cola? Y el tío, interesante, pero quédate con la Coca-Cola. Y entonces el tío ahí con Jack Daniels, y entonces corrió la voz que le encantaba el whisky, y os prometo, nos llegó whisky de Japón, de Irlanda, de Escocia y tal. Entonces en su cuarto tenía whisky de todo tipo, entonces incluso en Greyguard o en la residencia o en el hospital. Entonces, plan, nos decía, Carlos, ponte en la puerta por si viene una enfermera, vamos a sacar el whisky, vamos a celebrar que hoy es un martes de la vida, ¿sabes lo que te digo? A Perfecto. disfrutar, ¿sabes? A celebrar la vida, no sé qué, y cualquier oportunidad y tal. Y era, de verdad, no entrabas en ese hospital o en ese cuarto con... tú podías estar pensando antes, en plan, voy a animarle porque estará malito, no sé qué, tal. Y era un cuarto de alegría, ¿sabes? Y de vivir y de celebrar y de darle gracias a Dios, ¿sabes? Sin tener que mencionarlo, ¿sabes lo que te digo? Me acuerdo un día a las 3 de la mañana, Pedro se levanta y dice, tengo hambre. Y acabamos de plimplarnos una serie entera, le encantaba la naturaleza, ¿no?
de Blue Planet, de esto de la ballena, tal, y no sé qué. Y decía, tengo hambre, tal, a las 2 de la mañana. Y lo único que hay abierto son los kebabs. Y entonces, pues, llegamos ahí, hamburguesa, patatas, pizza, todo ahí, todo a lo gordo, a lo bestia, que eso Pedro, pues, sí, le encantó, tal, y él feliz. Que, por cierto, antes, en el primer año, cuando estaba muy malito, perdió mucho peso. Y los Ballester, nosotros somos de buen comer. Ahora todos mis primos le han dado por el gimnasio, pero antes teníamos algo de fofito. Ahora le dan al gimnasio porque así pueden comer más. Es el truco, ¿no? Entonces, eso de o sea, le están planteando las enfermeras de meterle un tubo a Pedro para darle de comer, no sé qué, y Pedro en plan, no me hagas eso, que eso es lo peor, ¿no? Entonces, entonces hizo un esfuerzo muy grande para recuperar el peso y tal, porque obviamente, o sea, lo de la quimioterapia es muy raro, ¿no? Te tengo que dar una pastilla que te pone muy malo o una cosa para ponerte bueno otra vez. Es lo más como, invasivo, sí, no tiene sentido común, pero bueno. Y entonces cada semana, ¿no? Cada día le iban vigilando y en una de esas, pues se monta en la báscula, no sé qué, y la enfermera decía, Pedro, perfecto, vas muy bien, hoy has ganado, yo qué sé, medio kilo, tal, ay, qué bien, no sé qué. Entonces se baja de la báscula y saca 2 piedras del bolsillo y dice, perfecto, ya no me hacen falta esto. Entonces así era, ¿no? Bromas todo el rato. Le encantaba pues el tema de los descuentos, o sea, él lo que era un descuento es que ahí estaba, en plan 2 por 1, me encanta, 50%, perfect, ahí estoy. Entonces en el hospital abajo hay una tienda de comida, de souvenirs y no sé qué, que al final del día todo era casi para tirar, entonces lo descontaban un montón, de 5 euros a 50 céntimos y tal, y ahí estaba Pedro. Y además hacíamos como misión de descuento, en plan, como si fuera algo militar, o él en silla de rueda, o nosotros, pero con el móvil, no sé qué, en plan, venga, código rojo, venga, go, 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 venga, por los pasillos del hospital, no sé qué. Y entonces llegamos ahí y era, ¿quieres este plátano que es más negro que amarillo? No, mejor no, tal. El hecho que tiene un hongo, tal, no. Este bocata BLT, bacon, lettuce, tomato, perfecto, tal. ¿Cuánto vale? Eso, 1 euro. Ahí, perfecto, cómpralo, tal. Y disfrutaba, y con sus amigos ahí en el hospital también, hizo mucha amistad y tuvo unas conversaciones, la verdad que muy profundas porque ahí pues, hombre, sus amigos ahí una semana estaban y otra semana no. Entonces ahí daba pie a conversaciones muy, muy profundas y mi madre cuenta de que en una de esas pues ya pues, lo vio, estaba como si fuera una mosca ¿no? En la pared viendo una conversación de Pedro con un amigo suyo que se llamaba, creo que era Cameron, Will o Cameron, no me acuerdo. Y Pedro aprovechaba y decía, oye, pero tú crees en Dios y tal. Y el tío dice, pues mira, yo creo, no, ¿cómo era? Yo, yo creo que la vida es buena y yo creo que sí, que hay un Dios no sé qué. Y dice, pues Pedro, pues entonces tú crees en Dios y no sé qué. Y mi madre ahí llorando, ¿sabes? Porque veía a 2 niños que al final tenían, ¿qué? 19 años, hablando de esto y Pedro hizo mucho bien a todos estos. Y les buscaban a Pedro y Pedro pues les buscaba. Y Pedro, imagínate, o sea, el hospital es un sitio para él de dolor, sufrir, es como una agonía ir para allá, pero él cuando no estaba en quimioterapia no tenía que estar, pero él con sus ganas, voluntariamente iba a buscar a sus amigos, en plan, oye, voy a ver a Cameron hoy, a ver qué tal. Y volvía, y no tenía que estar ahí, pero tal. Y la que increíble. Y los Domino's Pizza, los miércoles, tenían una cosa, un acuerdo con el hospital, que es que daban pizza gratis a los que estaban ahí malitos. Entonces todos pedían, los demás pacientes, 2 pizzas, 3 pizzas y tal. Y Pedro en plan, 10 pizzas, 12 pizzas, 14, 15, porque venían en su cuarto que podían venir 15, 20, 30 personas, una barbaridad. Y Pedro animaba a eso, a que viniera gente, porque él sabía que les venía bien, porque cuando entraban
y decían, venga, vamos a animar a Pedro. Pedro les preguntaba, oye, ¿tú qué tal estás? Porque me contaste eso en la última vez que me dijiste que te estaba preocupando, lo he estado rezando, ¿sabes? ¿Qué tal? Cuéntame. Y se preocupaba por ti, por tus necesidades, por tu novia, por tu familia, por tu examen, por tu no sé qué, por tu tontería o por tu cosa grande. Y Pedro, pues sí, lo apuntaba y también pues eso, todo el tema de la política, de la geografía, todo. Estaba enterado en las noticias, le gustaba saber y rezar por eso y por la iglesia en Corea, y por la iglesia en no sé qué, por la expansión de la obra en no sé cuánto, había abierto un centro, no, lo tenía muy presente y así lo ofrecía todo. Que, que aprovechaba todo eso, que había... Es curioso porque os voy a contar algo a lo mejor que la gente no... Es difícil de entender o comprender, pero a ver si lo explico bien, que es, durante esta etapa había momentos que Pedro, pues obviamente es numerario del Opus Dei y dentro de la vocación del Opus Dei eh, hay normas de piedad que tú haces no por cumplir, sino por hacer para acercarte a Dios, ¿no? El objetivo de rezar, ¿no? De ir a misa, de rezar rosario, etcétera, es todo para unirte más a Dios, ¿no? Es el objetivo, punto. Entonces, claro, había momentos en que por las pastillas, por la enfermedad o por el que estaba reventado o que no podía físicamente, había cosas que en ese momento a lo mejor no podía. Y había otra gente que cuando llegaban al cuarto y tal, iban con un piñón de hacer una norma con él e irse. O, venga, venga, Pedro, que vamos a rezar el rosario, no sé qué. Y decía, mira, ahora no puedo, pero rézalo tú, o tal, o no sé qué, o necesitaba un poco de silencio, porque está, entonces no reces el rosario ahora, o rézalo interior, tal. O sea, obviamente no iba a decir que no a nada, pero que a veces que no podía. Y esta gente después me decían a mí, oye, Carlos, creo que tu hermano está perdiendo la fe por esto. Y yo en plan, a ver, chiquillo, que ahora mismo, en esta circunstancia de la vida de Pedro, Pedro está más unido con Dios que rezando el rosario. Total. Porque está en el Calvario, está en el Calvario, está en la cruz. Y yo me acuerdo cuando delante mía, en la cama, para ponerse, para quitarse un poquito ese dolor, se cogía de los lados y se levantaba. Y dime tú, esta posición, ¿a qué te recuerda? Entonces, ahí estaba Pedro, ¿sabes? Y ese dolor era fácil de olvidar, que él estaba con mucho dolor siempre casi. Yo no estaba, pero me cuenta mi madre que le hicieron una operación ya los últimos meses de su vida para que tuviera un aparato que le inyectara morfina en vena del tirón, porque es que tenía tanto dolor y tal que era muy difícil de controlar. Entonces hicieron la operación y tal, en la sala de recuperación empieza a llorar y mi madre en plan, vaya, no ha salido bien, no sé qué, algo ha fallado. Y dice Pedro a mi madre, no, no, mamá, es que por primera vez en 3 años me puedo tumbar sin dolor. O sea, imaginaros, no, no podía tumbarse. O no sé, o dijo eso y que no tenía dolor. O sea, era un constante, un constante. O cuando recibía gente y entraba la enfermera y decía, oye Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás con el dolor? Tal, de 1 al 10, y decía, nada, un 8, un 9. Decía la enfermera, tú estás loco. ¿Por qué no lo has dicho antes y tal? Y decía, no, es que tengo que aguantar porque si no es que me duermo. Y esta gente han venido de lejos para verme y no sé qué. Entonces atrasaba lo máximo que podía para atender a gente, ¿sabes? Y hacía esto, pero no se notaba, es que no se notaba. Obviamente también Pedro, como todos los santos, tenía sus fallos y tenía sus cosas, yo siempre lo cuento, porque si no la gente va a pensar que este tío, yo qué Sí. sé, nunca se tiró un peo. Pues claro que sí, ¿sabes? Yo, como hermano mediano, le he ayudado a ir al cielo, ¿sabes lo que te digo? Le he chinchado todo lo que he podido, le he hecho enfadar, me ha pegado y también su familia y su familia en la obra le ha ayudado. Porque esos momentos o sea, ahora os voy a contar eso. Cuando él estaba en el centro y dormía por las noches, ¿no? Y se levantaba y lloraba. Y decía, oye, yo no quiero morirme.
y tenía sus noches de oscuridad, ¿no? Como pasan muchos y un poco de desesperación o tal. ¿Y quién estaba ahí para calmar? Para decirle, oye, no pasa nada tal. Pues no estaba yo, no estaba mi hermano, no estaba mis padres, estaba Andy Taylor o Patricio, que son sus hermanos numerarios. O cuando se enfadaba y tal, pues le corregían, le ayudaban, yo también. Oye, por ejemplo, cuando ya estaba en sus últimos meses y sabía que le quedaba poco de vida, era a veces un poco en plan, voy a ir a por él, que se convierta, ¿no? Y entraba uno en el cuarto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Sergio, ¿eres católico? No, ¿por qué no? Tal, no sé qué, en plan, pum, 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 aquí no hay tiempo que perder. Y el Sergio, el pobre, a estaba en plan, que ¿sabes? Me estoy haciendo caquita, ¿sabes? ¿Qué es esto, ¿sabes? Este tío me está persiguiendo. Y yo en plan, Pedro, tío, te has pasado, no sé qué, y Pedro, perdón, tal. Y nada, entonces os cuento esto de lo de que durante la noche y tal, porque ahí descubrí que la obra, el Opus Dei, no es solo una sociedad, o sea, un hecho dentro de la iglesia y todo y tal, es una familia, porque cuando Pedro estaba malo, ¿quién le cuidaba mejor? ¿Quién le limpiaba? Porque perdió, o sea, no podía ir al baño. O sea, tenía un catéter, ¿no? Tenía un pañal. ¿Quién le limpiaba? Yo no lo limpié. ¿O quién le duchaba? ¿Y quién estaba con él? ¿Quién todo? Pues sus hermanos numerarios. Y yo me acuerdo al principio, cuando empezó con el cáncer, y yo lo vi, pues eso, estábamos comiendo y empezó a vomitar un montón y tal, no sé qué. Y yo por dentro, egoístamente, o sea, dije, gracias a Dios que le ha tocado a Pedro esto y no a mí, porque es que yo no podría. No podría aguantar esto, ¿sabes? Esto es horrible. Y yo en plan, uff, lo he esquivado. Mal, después pienso, obviamente, ¿no? Pero tenía como esa vergüenza de... Y después, lo más impresionante era, me fui a un retiro con el club y tal, y se me acerca un numerario, Pablo Hinojo, y me dice, Carlos, que sepas que en este retiro estoy rezando para que Dios le quite a él el cáncer y me lo da a mí. Y yo le dije, Pablo, bueno, no lo dije en el momento, pero yo pensé, yo no tengo huevos para pedir eso. Pero esto es familia y todo demás son tonterías. O sea, eso para mí es ser un hermano. Entonces, nada, yo sé que ahí descubrí muchas cosas y nada, que lo pude ir una familia. Y así fue, ¿no? Pasaron los años ahí con el tratamiento y todo, momentos buenos, momentos malos. Vivíamos muy al día a día. Mi madre muy agarrada a la Virgen de Guadalupe, rezando mucho en las palabras y no sé qué. Y ya llegó pues ya los últimos meses y Pedro quería despedirse de todo el mundo y en particular de mi abuela de Sevilla, que en aquel entonces mi abuelo Carlos, perdón, mi abuelo Pedro es de aquí de Mallorca, estaba muy malito, no sé qué, entonces era difícil para mi abuela venir de Sevilla a despedirse de Pedro, pero bueno, ya un 13 de enero lo consiguió, mi hermano ya estaba en coma, estaba mal, ya no, bueno, en coma, no podía hablar, estaba siempre dormido, no podía ya moverse apenas. Y llegó mi abuela y como que me acuerdo que quiso como decir algo, tal, no sé qué, y levantarse un poco, no podía. Y mi abuela decía, a Pedro, ya estoy aquí, no sé qué, tal. Y llegó mi abuela y mis tíos y tal, y a la hora ya le cambió la respiración y ya pues ya eran los últimos y ya rezando la salve, pues se fue al cielo y estaba rodeado de nosotros, mis padres, mi abuela, mis tíos, sus hermanos en el Opus Dei, los numerarios, y los de algunos de la residencia que se habían quedado, amigos suyos. Creo que es un reflejo perfecto de lo que era la vida de Pedro, ¿no? Y la gente que había tocado. Falleció en Greygarth, en su casa, en la residencia, que por cierto, estábamos ahí ya viviendo, Andy Taylor, el director, que esto no se cuenta mucho, pero bueno, ya lo he contado tanto que ya todo el mundo lo sabe, que es que nos invitó a la familia a vivir ahí con ellos, como una gran familia, ¿no? Y para estar más cerca de Pedro, fue un detallazo, la verdad. Y, y ahí estábamos todos
y Pedro falleció a 300 metros de donde nació. Y mi abuela es la única persona que ha visto nacer y morir y ha sido mi hermano Pedro. Entonces, como todo ha sido todo fue muy poético, ¿no? Y yo, mira, me he casado, tengo un hijo y hay momentos en mi vida que nunca, o sea, no se pueden comparar, ¿no? Pero este momento yo he visto, he experimentado que lo del otro lado, o sea, y aquí, ¿no? Los santos, el cielo, la muerte, y aquí no es una distancia grande, es un velo, es muy fino, no sé cómo explicarlo, pero es que está y no está y no ha pasado nada, ¿sabes lo que te digo? En plan, sigue, Lo decía San Pablo. sí, ah, pues no lo sabía, pues, Sí. pues yo, como que eso es lo que viví yo ahí. Y nada, a los 15 minutos de Pedro fallecer, ahora lo digo y me río, pero en el momento dije, ¿tú estás loco? O era todos ahí llorando, no sé qué y tal. Y un chico, se llama José Albarrán, que estaba ahí para aprender inglés, que el pobre no aprendía inglés ni para atrás, ni malo. Estaba ahí en los pies de la cama, agarrado y decía, Pedro, ayúdame con el inglés, ¿sabes? Y lo digo porque Esta es como la espontánea del Evangelio de sí, ayer, la de bendito el vientre que sí, sí, nace". totalmente, totalmente. Así es, fue espontáneo porque, pero me parece muy natural, así es eso de rezar a los santos. Es, yo tengo una amistad con este chico, yo durante la vida le pido cosas, oye, reza por no sé qué, no sé Sí, cuánto, ya que estás aquí con una cruz, ofrécelo. Ahora acabas de fallecer hace 15 minutos, voy a parar. No, sigues, ¿no? Y así fue naturalmente como hemos llegado hasta ahora. En el funeral había muchísima gente, habían como 500 personas, había unas estampas que no era sin oración, claro, pero eso voló. claro. El sacerdote que, o sea, ahora es cardenal Arthur Roach, que escribió lo que es la oración, eso fue privado, él, en plan, nos lo envió, en plan, oye, que he escrito esto para vosotros y tal, y lo reenviamos a la familia y eso obviamente Claro. voló. Y así fue como naturalmente todo el mundo empezó a oír de Pedro y de sus cosas y de sus favores y de su historia. Y ahora te metas en la página web de Pedro Story y está lleno de favores. Es verdad. Algunos más grandes, otros más chicos. Obviamente ninguno que diría yo milagrazo. Pero bueno, supongo que ya llegará, si Dios quiere, ¿no? Bueno, a ver, lo de Miguel me parece bastante milagro. O sea, que él se convirtiera a raíz de, ¿no? De Claro, ver, claro, eso también para mí es un milagro, porque una conversión no es cosa tonta. O sea, alguien que de repente, pues por ver el ejemplo de una persona, como esa persona, pues se abraza a la cruz y tú a lo mejor no eres consciente, ¿no? De, jolín, que nos quejamos por cualquier cosa, tal, y de repente vemos a alguien que realmente está sufriendo, pero lleva el dolor, el sufrimiento de la mano del Señor, y eso al final impacta. claro. Sí, y conversiones y familias que están rotas y se unen, eh, mujeres, o sea, familias que quieren tener niños no pueden y después rezan a Pedro y tienen niños y tal, eso pasa. ¿Y tú qué has dicho? Milagrazo tampoco, ¿eh? No, pero eso, No sé. digo, Levitaron unos no, estos no, días. pero el típico, a ver, el milagro que vale es el, ¿no? El médico, el que no se atribuye a nada de médico o tal, o sea, me refiero al Sí, sí, lo milagro entiendo, ¿eh? médico Pero es de... verdad que cuando hicimos un podcast hablando con un sacerdote de Lourdes, Sí, eh, es que lo decía, ¿sabes? Que al final, o sea, hay tantísimos milagros que no están ¿no? Registrados por la oficina médica, pero que son muchísimo más heavies sí, y son los milagros de corazón, ¿sabes? sí. Los que transforman el corazón y me parece que eso también, aunque no diga, aunque digas en plan de no, no, el médico, el que te ponga Ya, en plan ya, de, ya, ya. ¿sabes? Que es súper heavy Yo es que también miro eso. por lo mío, en plan, no, no, es que quiero ese para que ya al altar, ¿sabes? San Pedro, ¿no? Pero sí, obviamente eso, también estoy de acuerdo que es mucho más importante eso, conversión del alma, que de la carne. Al final todos vamos a morir, entonces, Claro. pero ir al cielo es el objetivo, ¿no? Entonces, pues aquí es donde hemos llegado y ahora pues eso, Pedro está ayudando a muchísima gente y yo siempre, cuando hablo de Pedro y tal, acabo un poco así, que es, o sea, nosotros somos católicos obviamente y creemos en Dios y tal, pero a veces, muchas veces, dudamos y es difícil
y hay cosas que es normal, ¿no? Es natural porque, pues porque eso es parte de tener fe, ¿no? Y tener nuestras dudas, no sé qué. Y hay una cosa que los ateos, amigos míos y los grandes preguntan, y es yo creo que la pregunta más legítima que tienen y que podrían a lo mejor decir, aquí te tengo, ¿no? Y es, si Dios es tan bueno, tan bondadoso, todo bueno y tal, ¿por qué hay tanto mal en el mundo, ¿no? ¿Por qué hay esas guerras, los nazis, no sé qué, aborto, muerte, cáncer, ni, no? Y podría decir lo mismo de Pedro, joven, guapo, inteligente y tal, él, un cáncer para él. O sea, voy a dejar que el cáncer tal. La respuesta oficial de la Iglesia Católica es, pues Dios deja que pase por un bien mayor, porque un bien mayor va a pasar de esto. Y muchas veces, a lo mejor no podemos ver ese bien mayor, pero yo, gracias a Dios, pues lo estoy viendo, porque, porque está pasando, está ayudando a muchísima gente, eh, mm, te metes en cualquier vídeo de eso de YouTube, no sé qué, y ves los comentarios y la gente y los favores y tal, y es que Pedro está ayudando a muchísima gente. Entonces, a todos los que escuchen esto, les animo que si alguna vez tienen alguna duda de, "Buf, esto es verdad o no tal, no sé qué, Dios es bueno, no sé qué", meteros y ver estos favores que es verdad, ¿sabes? Que sí vienen bienes mayores por estas cosas malas, por estas cruces, ¿sabes? Que después hay algo Sí, bueno. y que al final, o sea, Dios no se ahorró el sufrimiento para su hijo, Mm, ¿no? O sea, sí, y que al final, pues también, o sea, Jesús es el que nos enseña, ¿no? Que hay que pasar por la cruz, pero que la cruz no es el final, no tiene la última exactamente. palabra. Ya, 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 ya. Entonces ahí sí que, ¿no? O sea, no entendemos, pero también es eso, ¿no? Nosotros estamos en el mundo, entonces el mundo, o sea, es la enfermedad, el sufrimiento, las guerras, o sea, somos nosotros, somos los hombres en el mundo Mm, con estas cosas que son parte del mundo, pero es que Jesús dice, yo he vencido al mundo, ¿no? claro. Entonces, pues aquí, ¿no? El Valle de Lágrimas, que ayer le decía lo de la salve, que al final aquí estamos de peregrinos, ¿no? O sea, nuestra patria es el cielo. Entonces, es ahí donde no tenemos que poner la visión, que yo entiendo que es difícil. El otro día teníamos aquí a Andrés, un sacerdote que recién ordenado, ¿no? Que ha pasado también por un cáncer este año, ¿no? Ay, Y también decía, pues eso, ¿no? Que al final que el sufrimiento vivido de la mano de Dios es muy redentor, ¿no? O mm, sea, es de verdad, y pasan cosas como esta, ¿no? mm, Que el Señor, o sea, te da el 100 por uno. mm, Y mira cuánta gente, ¿no? A raíz de Pedro, pues, jolín, todos los favores que, mm. ¿sabes? El otro día, no sé, se murió la madre de, creo que era la madre de Curry, que cuando falleció, Curry decía, pedidle cosas, que lo está regalando ahora, Qué bueno, pues sí. ¿sabes? Y es verdad, ¿no? Porque cuando, y además es algo que también nos tiene que dar esperanza, ¿no? Del cielo, porque dices, jolín, estoy viendo, ¿sabes? Es que el Señor no nos tendría por qué enseñar nada hasta que llegáramos allí, pero si ya aquí tenemos esas primicias, ¿no? Esas Claro, cosas, tú dices, jolín, pues cómo no vivir con alegría, aunque la pérdida y la separación es duro y difícil. claro, totalmente. Y ¿cómo era eso? Era otra cita, ¿no? De los santos en la tierra son los que viven con alegría o algo así, ¿no? Mm. Y Pedro es que era así, ¿sabes? No, no ese cuarto no era un cuarto de tristeza. Mucha gente pues iban al oratorio y al cuarto de Pedro a rezar, ¿sabes? Que era como el mismo sitio casi, ¿no? Obviamente no era, pero bueno, sí. Y otra cosa que me parecía, o sea, que me parece gracioso a raíz de lo que has dicho y es, o sea, o sea, lo de mi hermano, hay mucha gente como él, ¿sabes? Ahora lo estaba comentando a mi primo que, o sea, hay 8.000 millones de personas en el mundo ahora, ha hecho así exponencial la población, entonces no va a haber exponencialmente más santos, no va a haber santos alrededor nuestro. Eh, en Instagram vi ahora en las noticias de Pedro, de oficial, no sé qué, y me meto en los comentarios porque me gusta ver los trolls también, los que se meten y tal. Y había uno que dice, que me hizo mucha gracia, me dice, ¡pah! Ya hacen santos a cualquiera. Y yo en plan, sí, ¿Cómo? lo has clavado, es que es así. O sea, muy bien, chapó, o sea, Pero es dime que no. verdad, O sea, de es verdad, que tiene mira, que ser así. aquí detrás, ¿vale? O sea, mira, la hermana Claire es sierva de Dios también. O sea, no es oficialmente, no está canonizada oficial. Pero, o sea, de verdad, tengo un amigo nuestro que dice, yo quiero ser santo de estampita, ¿no?
Pero es que realmente, o sea, hay muy pocos santos de estampita y hay Ya, muchos santos desconocidos sí, y anónimos, ¿no? sí, Que al final, o sea, es lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿cuántos santos habrá que no conozcamos oh, y que se han totalmente. santificado, como tú decías antes, en lo ordinario? Que al Mm, final no tenemos que hacer grandes cosas. Mira, el Padre Pío ahí sale con sus estigmas, tal, que dices, claro, es que mm. Padre Pío hay uno, ¿no? Y Cura de Ars y San Juan Pablo Ya, II, ya, ya, pero, ya. jolín, pero a mí me da muchísima esperanza, ¿no? Esto y Carlo Acutis, por ejemplo, que lo han canonizado ahora, porque, ¿no? Siempre repito como esta frase que me hizo mucha gracia, porque una señora no sé qué dijo, han canonizado a un santo en vaqueros. Sí, Y sí, dije, es sí, que es verdad, pero es que a lo mejor yo en mi día a día no me cuesta identificarme con un gran San claro, José María o claro. con un San Ignacio Sí, sí, Loyola, sí, 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 pero estos santos sí. Que se son toman los un que, kebab y que van a claro, la PlayStation. Me acuerdo, es que, qué cabrón, era mi hermano Pedro, con perdón, pero que súper inteligente el tío. Me acuerdo, esto era en bachiller. El día siguiente tenía un examen de matemáticas súper importante. Finales, o sea, selectividad. Pi, 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 jugando a la PlayStation, tal. Call of Duty, súper ahí metidos, no sé qué. Pi, pi, pi. Pauso el juego, en plan. Bro, Pedro, tú mañana no tienes un examen. Tal, me dice, me mira, me dice, Carlos, ese examen, un 100. Tengo tal. Pum, a jugar otra vez el día antes del examen, tío. O sea, qué crack. Esto no lo digo porque a lo mejor la gente no, ahora no se van a identificar con él, pero que digo que sí, que un siervo de Dios jugando a la claro PlayStation, que sí. haciendo vídeos tontos en YouTube que se pueden ver en el colegio de Ayaud, tal, y en el club y no sé qué. Y yo creo que va a ser eso, un gran ejemplo para nuestra generación y incluso los próximos de que podemos llegar a eso, porque yo creo que, o sea, la vida de Pedro, o sea, el Opus Dei y el cáncer le ayudó, ¿no? Y nosotros, todos, ¿no? Le ayudamos a ser más santo, pero yo creo que iba en camino, por lo que, no, ey, como lo que dije antes, ¿no? De que él naturalmente yo creo que si no hubiera sido por esto, pero porque se lo tomaba en serio y tal. Y Pedro, con el cáncer y con, o sea, especialmente con el cáncer, antes, o sea, había cosas, lo que, ¿no? Su gran fallo, diría yo, de Pedro era un poco, no sabía muchas veces ponerse en los zapatos del otro. El entender a lo mejor al otro sus problemas, no sé qué, él era bastante cuadriculado de, oye, si eres católico, ¿cómo es que no practicas? ¿Cómo es que no sé qué? ¿No te estás confesando? No sé cuánto tal, en plan, muy así. Y con sus problemas y con sus cosas y tal. Pero con el cáncer creo que le hizo ver que no todo en la vida es blanco y negro y tal, y que es mejor, pues eso, el acompañamiento, estar con esa persona y sufrir con él. Y un poco eso, ¿no? El ejemplo de Jesús, ¿no? De que meterse en el barro con nosotros y mojarse y tal, y sacarnos de ahí. Y yo creo que Pedro aprendió eso con el cáncer. Pero bueno, ojalá, yo espero que no tengamos que tener eso para llegar al cielo, ¿no? Hombre, Pero bueno, evidentemente que no. Bueno, es que hoy es San Isidro. Bueno, cuando se publique esto ya habrá pasado un tiempo. sí, Pero claro, o sea, el otro día lo hablábamos en el retiro este, San Isidro, Labrador y su mujer, ¿no? Santa María de la Cabeza, con su hijo, ¿no? Son familia, los tres santos, y son una familia, ¿no? Que en la ah, sencillez del hogar también, de un sí, matrimonio tal, bueno, podría ser tú con tu mujer y tu hijo, ah, ¿sabes? ojalá, ojalá, ojalá. Pero que la santidad es eso, ¿no? Y que Sí, no hicieron grandes cosas tampoco, simplemente fueron un matrimonio santo y ya está, qué bueno. Ah, ¿sabes? no sabía esto de San Isidro. Pues está en Hay que su leer. día. Oye, pues no sé si tienes preguntas o cosas ¿Cuántas o preguntas tenemos? Dos. dos, Dos al menos, porque nadie se va del podcast sin responderlas, me explico. claro. ¿Pero alguien tiene alguna pregunta? Vale, perdón, no sé si se te habrá escuchado, pero acaba de preguntar Sara, Mm, para los que a lo mejor no lo han oído porque no tiene micro, una intercesión de Pedro directamente a ti. claro. Pues bueno, o sea, falleció Pedro y a los 6 meses pues conozco a mi mujer, ¿no? Entonces eso para mí, Ah, o sea, ya la anda, conocía de mira. antes y tal,
No, como os comenté, no, el cotilleo, el Maruja, no, me encanta, Mushi, ¿no? ¿cómo era Mushu, esto? Mushu, Mushi. Mushu, un 10. Mercedes, entonces sí, yo obviamente le pedí a Pedro en plan, por favor, sevillana guapa y hermosa. Y tal cual, tal cual. La Ole. conocí eso un 24 de junio y estaba ahí corriendo, no sé qué, y me paró, Carlos, tal. Y de ahí pues hablando y tal. Y no sé, muchas cosas en mi vida, o sea, todo, no sé, que tengo, bueno, tengo un trabajo que trabajo poco y gano mucho, entonces ¡Qué eso, mono, tío! es que eso, ¿sabes? Gracias, Pedro. Esa es buena. No, pero no sé, es que yo estoy muy bendecido, no sé, en inglés, no, I'm blessed. Es verdad, es que todo me va muy bien y mis cruces que son así de chica y no sé, Pedro es que me está ayudando constantemente. Por ejemplo, el otro día, no sé, volví de dar una charla de Pedro, no sé qué, y yo ahí súper feliz y tal, y con la bici, el bici, que hay, ¿no? Varias paradas, y yo en plan, la parada de casa estaba todo lleno, y en plan, oh, qué pena, tal, pero y en plan, bueno, comparado con la cruz de Pedro, tal, obviamente es una tontería, ¿no? Y eso es, no sé, no hay nada específico así grande, obviamente lo de Mercedes, pero no sé, el día a día hay cosas, hay momentos, no cada día, pero hay momentos en que digo, va, aquí está Pedro detrás. Claro. Y eso es lo más bonito también, porque no. Mm, O sea, porque también tener como su presencia en el día a día y guiños del día a día, eso también es exactamente, bonito, porque sí, no es en plan de, no, pues un día puntual, no, es no, como que es continuo, ¿no? Y que sí, ahí es donde tú ves también sí, totalmente. que es un Sí, sí, tanto. sí, 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 no, totalmente, que mi hermano Pedro me ayuda y también me pone en mi sitio, porque Pedro siempre ha sido el hermano mayor, siempre me ha marcado, Pero te digo yo una la cosa, liaba. Carlos, o sea, me parece que tú también, o sea, tienes una misión súper especial. Sí, es verdad. De hablar de él No, y... no, y no hablar de tú como Ah, persona, porque tú, o sea, es que tenemos un público entregado aquí, o sea, parecía esto el club de la comedia, porque es que eres una persona súper carismática, súper natural, o sea, y de verdad que ya no solo por verte, sino que el Señor contigo tiene una misión muy concreta. pues sí, pues... Yo aquí lanzando No, profecías, ya, perdona. no, ya, exactamente. Pero, No, no sé, sí, pero yo, con tal de hablar de Pedro y ayudar a la gente a ir al cielo, esa disponible es a la todos, misión sí, y sí, todo, ¿eh? exactamente, entonces, ese es el objetivo. Vale, y ahora, qué tontería de preguntas ahora, ¿no? Que se las hacemos a todo el mundo, pero ahora es como... Ah, vale, no, no, pero a ver, son dos, ¿vale? Una es cuál es tu santo favorito. ¿cuál es mi santo favorito? Sí. Pues mira, yo me leí una biografía que me flipó de Maximiliano Kolbe. Buah. Sí, Ese, nadie lo había dicho hasta ahora. ese hombre, vaya crack. Ese es otro que la gente se queda con que, vale, en el campo de concentración Mm. se dio su vida tal, pero todo lo que hizo antes, increíble. Yo de viaje de novio fui a Japón y es que llegó Maximiliano Kolbe a Japón, ¿sabes? Que el tío de Polonia, no sé qué, y él estuvo ahí y, y ayudó, pues hay otro santo, bueno, que está en proceso, ay, que me he olvidado el nombre, japonés y tal. Bueno, la bomba atómica no le cayó al convento, no, bueno, Sí, que se ve como que no les pasó nada. sí, fue Sí, sí, increíble, sí, sí. porque estaban en el Porque se otro pusieron a lado. rezar. Sí, yo creo que No pasa sí, sí, nada, sí. estuvieron rezando y tal, y como que Maximiliano Kolbe dijo, no, aquí, y todo el mundo estaba en plan, ¿por qué tan lejos? No sé qué, él dice, no, la Virgen me ha dicho que lo ponga aquí, y a los años, obviamente, pues cayó la bomba, y no les cayó a ellos, y ahí en Nagasaki. Maximiliano Kolbe, sería mi, ahí, sí, no sé, hay mucho, obviamente, pero no es santo aún, es que está en proceso, pero A bueno. ver, una cosa es que lo hayan conocido, otra cosa es que si vamos, tengamos la confianza de que está en el cielo. O No, sí, sea, yo 100%. obviamente creo que Pero eso no te lo está quería en el preguntar, cielo. quién era tu santo favorito, porque la qué tontería, ¿no? No, Porque pero si mi sí. hermano fuera santo también diría, pues mi hermano. Sí, sí, sí. El Presentar primo Marcos, intermediario. al primo Primo Venga, Marcos. Marcos. dilo aquí, dilo aquí. Y nada, me acuerdo que a mí me temblaba mucho el pie izquierdo en las prácticas de conducir. Pero yo pensaba, joder, para el examen
con el profesor detrás, yo temblando y tal, digo, "Uf, esto lo voy a suspender 100%". Y dije, ¿qué hago tal? Y bueno, llegó el día del examen y tal, y dije, ya está. Dije, primo, dice, lo siento mucho porque es un sitio un poco tal, pero me puse la estampa de Pedrito en mi pie, dentro del zapato, con el calcetín. Qué olorcito. Primo, lo siento mucho, pero va a ser rapidito. ¡Al pie! ¡Cortita y al pie! Cortito y al pie. Y nada, ya probé la primera y todo perfecto. O sea, que- Ole. ¡Bravo! Pedrito. ¡Grande! Lo escribiste, ¿no? No, lo tengo que escribir. Tío. Sí, sí, es verdad. Oye, por favor, pero vete a escribir ese... Es que de Sí, sí, verdad, sí. no ayudamos, no colaboramos. Vale, y luego, Es última buenísimo, pregunta. Así en tu día a día, ¿vale? Puede ser tanto vida matrimonial, familiar, lo que sea. Tip que te ayuda a ti a ser más santo cada día. Ah, sí, pues lo que dije antes de vivir el momento, vivir cada día, día a día. No pensar mucho en el futuro y tal, porque al final eso te distrae. O sea, Dios te da la gracia para ese día, no para el día de mañana, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué preocuparte de algo que no tienes la gracia para eso aún? Entonces, vivir el día a día. Ese sería mi tip número 1 y que muchas veces yo me olvido, pero bueno, yo creo que ayuda mucho. Carlos, prueba superada. Un aplauso al público entregado. Gracias, Gracias, gracias. Carlos, por todo, de verdad, ha sido No, precioso. y muchas gracias por acogerme. Lo habéis montado súper bien, súper chulo. Y ahora Solo soy para ti, ¿no? otro fan aquí. Y además, bueno, ya sabéis, nuestros oyentes podéis pedir intercesión a Pedro. Y comentar los favores. Ah, pues a mí había talla S de... Bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo episodio de Santos en Camino.